Como ya se estuvo hablando anteriormente sobre los objetivos, hay otro apartado que va muy de la mano con los objetivos, que es lo que llamamos en desarrollo de videojuegos como el desafío. Y una de las cosas que los diseñadores usan para crear la experiencia del jugador al intentar alcanzar su objetivo es precisamente el desafío. Todos los juegos proporcionan un nivel de desafío, incluso si los jugadores lo proporcionan por sí mismos. El desafío debe de tener un concepto que se llama el flujo. Se describe como un estado de alta concentración y disfrute, o quizás lo más famoso es su gráfico del estado de flujo que muestra o que ejemplifica lo que viene siendo el canal de flujo entre la ansiedad y el aburrimiento, aumentando con la habilidad y el desafío. Déjenme les presento. Aquí lo tienen. En la pantalla van a poder ver este gráfico. Básicamente tenemos dos ejes, que es el desafío inversamente o proporcional a la habilidad. Si tú en un videojuego tienes mucho desafío pero poca habilidad, entramos al cuadrante de la ansiedad, donde te es incómodo. Por otro lado, si tienes muy poco desafío pero mucha habilidad, pues el juego te vuelve aburrido. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta estos dos apartados y tratar siempre de tener un equilibrio entre la habilidad y el desafío. De esta manera vamos a mantener al usuario o al jugador en este caso eh, manteniendo digamos que un equilibrio entre que estamos inmersos en el juego y no nos aburre y se nos hace divertido. A este cuadrante en específico se le conoce como el flujo, según esta definición del desafío. Entonces, con esto ya en mente, podemos ver en pantalla que estamos viendo el juego del Mega Man 3, que para mí es, no sé si el mejor o uno de los mejores. Yo creo que sería el primero o en segundo lugar para mí, porque le tengo cariño al Mega Man 2, aunque el Mega Man 2 es muy fácil. Pero este Mega Man 3 pues sí tiene su desafío, ¿no? Para alguien que es la primera vez que lo juega, pues digamos que tiene los 8 Mavericks o los Robot Master, como le dicen en Estados Unidos, y luego después de eso tienes que volver a pelear contra los otros 8 enemigos del juego anterior, y entras otra vez al nivel del Dr. Willy, y yo considero que tiene un poquito más de desafío, pero es muy buen juego, yo se los recomiendo. Ahora bien, siguiendo con el contenido, entonces muchos diseñadores de juegos usan el concepto del estado del flujo para describir una dificultad ideal en el diseño. Sí, esto puede ser también en el diseño de niveles, no nada más en el diseño del videojuego. Pero es muy importante, por ejemplo, que si tú vas a diseñar un nivel, pues mantengas un equilibrio del nivel entre lo que viene siendo eh, el cuadrante del desafío contra el cuadrante de la habilidad. Entonces eso te puede servir mucho también para darte ideas de cómo pudieras tú generar niveles. Entonces, aumentando el desafío para ajustarse a la evolución de la habilidad del jugador en la medida justa para evitar distraerse hasta la zona de la ansiedad o caer hacia el aburrimiento. Eso es lo que les expliqué ahorita con la imagen. Entonces nosotros no queremos caer en el cuadrante de la frustración, que viene siendo el de la ansiedad, ni tampoco en el del aburrimiento, porque no tiene caso jugar algo que es aburrido, ni tampoco jugar algo que es frustrante. Para mí esa es una regla de oro que hay que seguir en los videojuegos. Si tú estás acostumbrado, y es que a mí me gusta juegos como Dark Souls, por ejemplo, a mí no. A mí un juego que es muy frustrante, como Dark Souls, que es como, es que te lo voy a hacer muy difícil a fuercitas nomás porque para ver si eres buen videojugador. Gente, yo tengo 40 años. Yo vencía los juegos de Nintendo, esos juegos de que
No te decían qué tienes que hacer y ahí le estás buscando. Yo literalmente la segunda vuelta del Zelda, del primer Zelda de NES, yo bombardeé todo y quemé cuadrito por cuadrito nomás para sacar los otros 8 dungeons escondidos. La primera, la primera fase está muy bien, lo terminas el juego y luego vuelves a empezar otra vez, digamos que otra partida ya, pero te cambian los lugares de los calabozos, ¿no? Entonces, yo era ese tipo de vato o de jugador, pero ya no tengo tiempo para dedicarle horas y horas y horas nomás porque está muy difícil. Entonces, para mí, en lo personal, juegos como Dark Souls o inclusive Hollow Knight, que te ponen a veces partes muy difíciles, yo me quedé en los Watcher Books y la neta dejé el juego por lo mismo. O sea, yo no tengo tiempo, yo mejor me puse a jugar Dragon Quest Builders 2. ¿Por qué? Pues porque caí en la parte de lo frustrante. Yo ya no puedo jugar 15, 20 horas como lo hacía cuando tenía 10, 15 años. Entonces, el flujo puede ser un concepto útil para los diseñadores de juegos o de niveles, pero también aquí hay una advertencia sobre la idea del flujo. Puede ser tentador correlacionar un estado de flujo con un buen diseño de juego, perdón. Pero así como muchas películas pueden proporcionarnos un escape de la vida ordinaria o un final feliz, no todas las películas tienen que ser así. A veces se hacen grandes películas sobre la vida ordinaria. O sus finales no son felices. En fin, para los videojuegos, el flujo es una respuesta al desafío que coincide con el nivel de habilidad del jugador. Y crea un tipo de juego que puede ser altamente satisfactorio. Pero igualmente satisfactorios son los juegos que no desafían la habilidad del jugador. En cambio, el juego puede enfrentar al jugador con una narrativa desafiante o una experiencia que el jugador pueda disfrutar independientemente de su habilidad. Así que lo que quiero decir es que el flujo puede experimentarse en los videojuegos, pero no es el único tipo de experiencia que los jugadores pueden tener en los videojuegos. Y no es mejor que otros tipos de experiencias, ¿no? El estado de flujo es simplemente algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al diseñar un videojuego, que nos puede dar una guía o una pauta para poder intentar desarrollar unas u otras cosas. Pero no significa que lo tenemos que implementar siempre. ¿Me explico? Entonces, es bueno saber que podemos contar con esas herramientas o con esa forma de organizar nuestras ideas al momento de diseñar un videojuego, la dificultad de esta, o el nivel, o el equilibrio que debería de tener el gameplay en general. Pero tú puedes optar por no utilizarlo. Puedes decir, no, pues es que yo le voy a poner mi desafío. Otra vez volviendo al ejemplo de Dark Souls, que ellos a lo mejor lo tienen en cuenta porque son un estudio grande o triple A, pero decidieron no utilizarlo y decidieron más enfocarse al cuadrante de la frustración, por ejemplo. Y es válido, o sea, no te tienes que casar con esas recomendaciones que yo trato de ejercer en este video. Sin embargo, a mí sí me parece importante tenerlo en cuenta, porque yo soy más de la idea de que un videojuego bien diseñado tiene que tener cierto equilibrio. Yo soy más de ese tipo de propuestas. Entonces, pues va a depender realmente de los valores, ¿no? Del diseñador que quiera explorar con su juego. Entonces, un concepto alternativo al flujo que surge del desafío es la absorción. Los jugadores pueden involucrarse profundamente en su experiencia de juego, pero no de una manera que se trate de un solo estado de ser como sugiere el flujo. Puede ser que estés inmerso en la narrativa del videojuego, que estás descubriendo más lore y solamente estás leyendo el juego, o estás resolviendo un puzzle de un gran tesoro con diferentes pistas que has obtenido a lo largo del videojuego. Entonces, esas opciones también
hacen que estés inmerso en el videojuego y no específicamente estamos aplicando lo que vimos en la gráfica sobre el mantener el equilibrio para estar en el flujo, ¿no? del desafío, entre el desafío y la habilidad. Y este es otro ejemplo que les doy porque tú puedes optar por no utilizar este cuadrante del desafío, por ejemplo, pero hay otras muchas maneras de hacer que el usuario quede inmersivo o inmerso en el gameplay. Entonces, el punto de esta digresión sobre el flujo y absorción o inmersión es simplemente decir que el desafío puede generar estos y otros tipos de experiencias con los videojuegos, pero que el desafío como herramienta pues puede usarse en distintos grados y con una variedad de propósitos diferentes. Un propósito es fomentar el desarrollo de habilidades del jugador. A medida que los jugadores se enfrentan a desafíos nuevos y crecientes en un juego, deben mejorar en superarlos. Esto implica desarrollar la propia habilidad en las acciones de juego. Yo recuerdo que cuando recién empezaba a jugar Mega Man 3, pues me caía mucho de los niveles o de alguna manera perdía más las vidas y poco a poco fui entendiendo cómo superar los niveles, el movimiento del personaje principal, los patrones de los enemigos y todo eso me fue permitiendo de alguna manera mejorar mi experiencia del videojuego, en este caso mejorar mi habilidad para poder terminar el videojuego, ¿no? Entonces otro tipo de desafío puede ser el alcanzar el objetivo del juego. En el fútbol, por ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo de fútbol, se puede notar la mayor cantidad de puntos al finalizar, antes de finalizar el tiempo. Entonces, otro tipo de desafío puede encontrarse en el contenido del juego. Eh, el videojuego puede proporcionar a los jugadores contenido que desafía sus habilidades también. Por ejemplo, en Hollow Knight tienes un desafío de derrotar a los jefes, pero en el mundo de sueños. Entonces, estos jefes que ya los derrotaste en modo normal, digamos que son una versión mejorada o más difícil de los jefes normales, ¿no? Sin embargo, esto es un desafío porque el juego de Hollow Knight no te permite, perdón, o te permite aún así terminar el juego. Porque imagínate, tienes el desafío de los jefes que son mucho más difíciles, ¿no? Que están en el mundo de los sueños y va a ser bien frustrante para ti terminar el juego si tuvieras esta restricción. Entonces, por eso es que es un desafío, porque tú puedes optar terminarlos o no, o eliminarlos o derrotarlos o no. Entonces, es casi imposible para el jugador mantener siempre una partida perfecta, porque puede que logre avanzar con éxito durante un tiempo, pero eventualmente las decisiones tomadas según el diseño del nivel o los niveles impactarán el progreso del mismo, generando desafíos entre los distintos sistemas del videojuego que tengan cierto equilibrio, ¿no? Constante, como la gestión de recursos, o el desarrollo del personaje, o las relaciones con los NPC. Sí, en el caso de que tengas opciones múltiples y una opción afecte en alguna u otra medida cierta parte del videojuego. Por ejemplo, hay videojuegos que según las decisiones que tú tomas, pues te van bajando reputación y esa reputación te afecta a ti o a tu personaje en este caso, pues para algunas habilidades, para algunas otras cosas. Entonces, este también puede haber desafíos mecánicos, desafíos de N cantidad de cosas. Ahí sí ya va a depender de que uses tu imaginación como diseñador de videojuegos. Entonces, el objetivo del juego es equilibrar todo el camino hacia una partida em, que te permita tener ese equilibrio entre lo que viene siendo el desafío y la habilidad.
que el mismo videojuego te vaya ayudando a generar una habilidad que te ayude a sí mismo a esa habilidad para poder pasar ese desafío. Entonces, piensa en el desafío como una perilla que puedes subir o bajar, o como el calor de una olla en una estufa para influir en la intensidad de la experiencia del jugador. Pues de esta manera puedes ayudarlo a desarrollar sus habilidades en el videojuego y proporcionar un esfuerzo significativo hacia el objetivo del juego. Entonces, y asimismo darle acceso a conceptos que pueden ser difíciles de expresar en cualquier otro medio. Es por eso que para mí es muy importante también esta parte del desafío, que va muy de la mano con el objetivo. Entonces, cuando estuve hablando de objetivos en el video pasado, pues mencionaba sus importancias, sus ventajas, sus desventajas, lo que conlleva. Pero ahora con agregándole este concepto del desafío, entonces ya no nada más lo tenemos como un concepto individual. Tengo objetivos, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo hacer, pero también, asimismo, puedo tener contemplado qué desafíos voy a enfrentar, ¿no? Entonces, jugando con estas diferentes variables, pues ya le puedes dar ciertas tonalidades de grises a tu videojuego.